El problema nunca fue la falta de talento, nunca fue la falta de oportunidades, nunca fue la mala suerte. El verdadero problema es que la mayoría de las personas son mentalmente débiles, y esa verdad incomoda, porque vivimos en un mundo donde todos quieren resultados, pero casi nadie está dispuesto a soportar el proceso que esos resultados exigen. Todos quieren verse fuertes, hasta que la vida los pone bajo presión. Todos quieren dinero, hasta que tienen que sacrificarse. Todos quieren respeto, hasta que descubren que primero deben dominarse a sí mismos. El 99% pierde porque se rinde cuando la vida deja de ser cómoda. Ahí termina la mayoría. Ahí es donde abandonan. Ahí es donde las excusas aparecen disfrazadas de cansancio, de tristeza, de ansiedad, de no es el momento correcto. Y mientras el mundo sigue avanzando, ellos se quedan atrapados en la misma versión débil de sí mismos. Una versión que promete cambiar cada lunes, pero nunca cambia realmente. Una versión que vive soñando, hablando, imaginando, pero jamás actuando con disciplina. Porque la disciplina duele, y el dolor es algo que la mayoría evita toda su vida. Escúchame bien, la vida no premia intenciones, premia resistencia, premia carácter, premia a los hombres capaces de seguir adelante cuando ya no tienen ganas, cuando nadie los mira, cuando el cansancio les rompe el cuerpo y cuando el silencio comienza a destruirles la mente. Ahí se separan los hombres disciplinados de las masas débiles, porque cualquiera puede empezar motivado. Cualquiera puede emocionarse un domingo por la noche viendo videos de éxito y diciendo que ahora sí va a cambiar. Pero muy pocos siguen adelante cuando llega el sufrimiento real. Muy pocos continúan cuando el entusiasmo desaparece. Muy pocos tienen la capacidad de levantarse después de fracasar una y otra vez sin perder la fe en sí mismos. Y por eso, el mundo está lleno de hombres rotos, frustrados, resentidos, atrapados en vidas que odian, porque nunca desarrollaron una mente capaz de soportar presión. Vivimos en una época peligrosa, una época donde las personas están perdiendo la capacidad de resistir. Todo es inmediato, todo es rápido, dopamina instantánea, distracción constante, redes sociales destruyendo la atención, comparaciones vacías, placer barato, gente adicta a la validación, personas que no soportan 5 minutos de silencio porque tienen miedo de encontrarse consigo mismos. Y mientras más cómodo se vuelve el mundo, más débiles se vuelven las personas, porque la comodidad es una droga silenciosa. No te destruye de golpe, te destruye lentamente, te vuelve blando, te vuelve dependiente, te hace creer que todavía tienes tiempo, y un día despiertas y te das cuenta de que desperdiciaste años enteros siendo mediocre. Una mente débil busca placer inmediato. Evita la incomodidad, necesita aprobación. Se rinde rápido, depende de emociones para actuar. Si se siente motivada, trabaja. Si se siente triste, abandona. Si recibe críticas, se derrumba. Si falla una vez, deja de intentarlo. Esa es la mente del 99%. Personas que quieren recompensas sin transformación. Personas que quieren respeto sin sacrificio. Personas que quieren cambiar su vida sin cambiar sus hábitos. Pero la vida no funciona así. Dios no construyó el crecimiento dentro de la comodidad. Lo escondió dentro del dolor, dentro del esfuerzo. Dentro de las noches silenciosas donde nadie aplaude tu disciplina. Ahí es donde se construyen los hombres peligrosos. Ahí es donde nace una mente de acero. Una mente débil se rompe con presión. Una mente fuerte se construye con ella. Esa es la diferencia. El sufrimiento no destruye a todos. A algunos los revela. Revela quién realmente eres cuando todo se pone oscuro. Porque cualquiera puede sonreír cuando todo va bien. Pero observa cómo reacciona alguien cuando pierde dinero, cuando fracasa, cuando el amor se acaba, cuando los amigos desaparecen, cuando el cuerpo está agotado y la vida golpea sin misericordia. Ahí aparece la verdad. Ahí se revela el carácter. Y la mayoría colapsa porque nunca entrenó su mente para resistir. Por eso necesitas desaparecer. Sí, desaparecer del ruido, desaparecer de las distracciones, desaparecer de la necesidad constante de mostrarle al mundo lo que haces. Porque las transformaciones reales ocurren en silencio. El hombre que se reconstruye de verdad no anuncia cada paso. Trabaja, calla, resiste. Mientras otros buscan atención, él construye poder.
Mientras otros publican frases, él desarrolla disciplina. Mientras otros hablan de sueños, él trabaja aunque esté destruido emocionalmente. Y llega un momento donde ese hombre regresa irreconocible. No porque cambió su ropa, no porque cambió su físico, sino porque cambió su mente. Y cuando un hombre cambia su mente, cambia completamente su destino. La mente de acero no nace, se construye, se forja en días oscuros, se construye cuando entrenas cansado, cuando sigues adelante aunque nadie crea en ti, cuando mantienes tu palabra incluso cuando podrías mentirte a ti mismo, porque la disciplina es eso, cumplir contigo incluso cuando nadie te está observando. Y ahí está el problema del 99%. Nadie quiere entrenar la parte invisible. Todos quieren resultados visibles, pero los resultados visibles son consecuencia de una guerra invisible que ocurre dentro de la mente todos los días. Escucha esto con atención. La disciplina extrema es el primer pilar de una mente inquebrantable. Hacer lo correcto incluso sin ganas. Levantarte temprano cuando tu mente te pide quedarte en la cama. Entrenar cuando estás cansado. Trabajar cuando estás frustrado. Mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere escapar. Porque el hombre disciplinado entiende algo que los débiles jamás comprenderán. Los sentimientos cambian, pero los principios deben mantenerse firmes. Y ahí es donde empiezas a convertirte en alguien diferente. Porque ya no actúas por emoción, actúas por identidad. Ya no entrenas porque tienes motivación. Entrenas porque eso es lo que eres. El segundo pilar es el control emocional. El hombre fuerte controla su mente antes que sus circunstancias. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones. Reaccionan a todo, se desesperan rápido, explotan por cualquier cosa, necesitan aprobación constante. Pero una mente de acero sabe guardar silencio, sabe controlar impulsos, sabe pensar antes de reaccionar, porque entiende que perder el control emocional es entregar el poder. Y un hombre sin control interno termina destruido por el mundo externo. Por eso debes aprender a dominarte, a respirar dentro del caos, a mantener la calma cuando otros pierden la cabeza. Ahí está el verdadero poder. El tercer pilar es la incomodidad voluntaria. La comodidad crea hombres débiles, la incomodidad crea carácter. El crecimiento ocurre bajo presión, el músculo crece bajo tensión, la mente también. Por eso debes buscar situaciones que te reten. Entrenar duro, trabajar más de lo necesario, permanecer en silencio cuando quieres explotar, resistir cuando tu mente quiere escapar, porque cada vez que haces algo difícil, destruyes una parte de tu debilidad. Y poco a poco comienzas a convertirte en alguien más fuerte, más peligroso, más estable, más resistente. El cuarto pilar es el propósito. Una mente fuerte necesita dirección. Porque cuando un hombre tiene una misión clara, las excusas empiezan a morir. El propósito elimina la procrastinación. El propósito te hace levantarte incluso en tus peores días, porque entiendes que ya no vives solo para sentir placer, vives para construir algo más grande que tú. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar dentro de ti, porque muchas veces el dolor que estás viviendo no llegó para destruirte, llegó para despertarte, llegó para obligarte a evolucionar, llegó para arrancarte la versión mediocre que llevabas años alimentando. Pero escucha esto, habrá un punto de quiebre. Un momento donde tendrás que matar la versión débil de ti mismo. Y esa versión luchará por sobrevivir. Porque la procrastinación quiere seguir viva. La pereza quiere seguir viva. El miedo quiere seguir vivo. Tus excusas quieren seguir controlándote. Tu mente vieja quiere comodidad. Tu mente nueva quiere evolución. Y ambas no pueden coexistir. Tendrás que elegir. O sigues siendo la misma persona rota que promete cambiar pero nunca cambia, o destruyes definitivamente esa identidad y construyes una nueva. Ese proceso duele, porque desaparecer significa renunciar a la validación, significa caminar solo, significa soportar críticas, significa alejarte de personas que no entienden tu transformación. Pero así ocurre el verdadero cambio. El águila vuela sola, el león caza en silencio, y los hombres más fuertes de la historia fueron incomprendidos antes de ser admirados. Así que deja de buscar aprobación. Deja de explicar tus planes. Deja que tus resultados hablen. Desaparece. Reconstrúyete en silencio. Y vuelve irreconocible. Porque ganar no es cuestión de suerte. Es cuestión de resistencia mental.
Los hombres disciplinados parecen imparables porque casi nadie soporta lo que ellos soportan. Casi nadie tiene la paciencia de sufrir en silencio durante años mientras construyen su carácter. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes convertirte en alguien distinto, no porque seas especial, sino porque puedes decidir soportar más que los demás. Puedes decidir actuar incluso cuando no tienes ganas. Puedes decidir obedecer tus principios y no tus emociones. Y llegará un día donde mirarás atrás y no reconocerás a la persona que eras. El hombre inseguro desaparecerá. El hombre débil desaparecerá. El hombre que buscaba excusas desaparecerá. Porque ahora habrá alguien diferente frente al espejo. Alguien más frío, más estable, más disciplinado, más consciente del valor del tiempo, más conectado con Dios, más fuerte mentalmente. Y no será casualidad. Será el resultado de miles de pequeñas decisiones tomadas en silencio. Decisiones que nadie vio, sacrificios que nadie entendió, lágrimas que nadie escuchó, batallas internas que peleaste completamente solo. Eso es convertirse en inquebrantable. Así que escucha esto como si fuera la última vez que alguien te dijera la verdad sin filtros. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie hará el trabajo por ti. Nadie construirá tu mente. Nadie despertará tu disciplina. Tienes que hacerlo tú contra tu mente, tú contra tus excusas, tú contra la comodidad que lleva años destruyendo tu potencial. Y sí, será doloroso. Pero seguir siendo débil duele más. Vivir arrepentido duele más. Llegar al final de tu vida sabiendo que pudiste convertirte en alguien extraordinario y no lo hiciste, eso sí destruye el alma. Así que decide hoy. Decide quién serás. Decide si seguirás formando parte del 99% que abandona cuando la vida se pone difícil, o si construirás una mente capaz de soportar cualquier tormenta. Porque el mundo rompe a los hombres débiles. Pero los hombres disciplinados utilizan esa presión para transformarse. Si estás listo para dejar atrás tu antigua versión, suscríbete a Inquebrantables y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. Y escribe "Soy inquebrantable" en los comentarios si decides dejar de pensar como el 99%. Escribe "Mente de acero" si estás listo para desaparecer, reconstruirte en silencio y volver irreconocible. Porque recuerda esto, el 99% se rompe bajo presión. Tú te construirás dentro de ella. Mantente inquebrantable. Y cuando finalmente entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas motivación en videos. Ya no necesitas que alguien te recuerde cuál es tu potencial. Ya no dependes de aplausos. Porque comienzas a comprender que la verdadera transformación ocurre cuando aprendes a caminar solo. Ahí es donde la mayoría se rompe. Porque estar solo obliga a escucharte. Obliga a enfrentar todas las voces que llevas años ignorando. Tus inseguridades, tus excusas, tus miedos, tus heridas. Y la mayoría prefiere distraerse antes que enfrentar esa guerra interna. Prefieren el ruido antes que la verdad. Prefieren fingir felicidad antes que aceptar que están perdiendo la vida viviendo por debajo de su capacidad. Pero tú no puedes seguir haciendo eso. Ya no. Porque dentro de ti existe una versión mucho más peligrosa, mucho más disciplinada, mucho más fuerte, esperando despertar. Y esa versión no aparecerá viendo cómo otros triunfan. Aparecerá cuando decidas destruir todo aquello que te mantiene débil. Hay hombres que envejecen físicamente y hay hombres que mueren mentalmente mucho antes de llegar a viejos. Hombres que dejaron de luchar. Hombres que abandonaron sus sueños porque el miedo les ganó. Hombres que viven atrapados en rutinas vacías, sobreviviendo en lugar de vivir. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Porque la mente débil se acostumbra al sufrimiento silencioso. Se acostumbra a levantarse sin propósito. Se acostumbra a odiar su reflejo. Se acostumbra a mentirse diciendo, algún día cambiaré. Pero ese día nunca llega para quien sigue negociando con su propia debilidad. Por eso necesitas tomar una decisión radical. No una decisión emocional de 5 minutos. No una emoción pasajera nacida de la inspiración. Necesitas una decisión profunda, fría, definitiva. La decisión de convertirte en alguien que cumple su palabra, aunque el mundo se derrumbe encima. Porque la realidad es esta. Tu vida actual es el resultado de tu nivel mental.
Tus hábitos construyeron tu presente. Tus pensamientos construyeron tus límites. Tus decisiones diarias construyeron tu situación actual. Y mientras sigas pensando igual, seguirás atrapado exactamente donde estás. No puedes construir una vida poderosa con una mente débil. No puedes exigir respeto cuando ni siquiera eres capaz de controlarte. No puedes hablar de grandeza mientras sigues siendo esclavo de la procrastinación, del placer instantáneo y de la comodidad. Tienes que endurecerte. Tienes que desarrollar una tolerancia brutal al dolor, al rechazo, al cansancio y a la incertidumbre. Porque los hombres que conquistan grandes cosas no son los más inteligentes, son los más resistentes, los que siguen avanzando incluso cuando todo parece perdido. Y llegará un momento donde sentirás que estás perdiéndolo todo. Amigos, relaciones, comodidad, incluso partes de tu antigua identidad. Porque crecer tiene un precio. Y ese precio muchas veces es la soledad. Nadie habla de eso. Nadie habla de las noches donde dudas de ti mismo. Nadie habla de las madrugadas donde tu mente intenta convencerte de abandonar. Nadie habla del silencio incómodo que aparece cuando decides convertirte en alguien diferente. Pero ese silencio es necesario, porque el ruido del mundo estaba ahogando tu verdadero potencial. Dios muchas veces te aísla porque no puede reconstruirte en medio de tantas distracciones. Y aunque no lo entiendas ahora, algunas pérdidas no llegaron para destruirte, llegaron para liberarte. Hay batallas que nadie verá jamás. Batallas donde no sangras por fuera, pero te destruyes internamente intentando no rendirte. Y esas son las guerras que crean hombres de acero. Porque cualquiera puede actuar fuerte frente a otros. Pero mantenerte firme cuando estás completamente solo, eso es poder real. Seguir adelante cuando nadie te reconoce, cuando nadie te felicita, cuando el progreso parece lento, cuando el cansancio emocional te golpea el pecho. Ahí se construye la diferencia entre un hombre ordinario y un hombre inquebrantable, porque el hombre ordinario necesita resultados rápidos para continuar. El hombre disciplinado continúa incluso cuando no ve resultados todavía. Esa es la mentalidad que cambia destinos. Tienes que entender algo. Tu mente está siendo entrenada todos los días, incluso cuando no lo notas. Cada vez que procrastinas, entrenas debilidad. Cada vez que abandonas algo difícil, entrenas mediocridad. Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, destruyes confianza interna. Pero también ocurre lo contrario. Cada vez que haces algo incómodo, fortaleces tu carácter. Cada vez que resistes un impulso, ganas control. Cada vez que te levantas cuando querías rendirte, construyes respeto propio. Y eso cambia todo. Porque llega un punto donde ya no necesitas demostrarle nada al mundo. La verdadera guerra deja de ser externa. Ahora es interna. Y cuando ganas esa batalla, te vuelves peligroso. La mayoría de las personas vive esperando sentirse lista. Pero nadie se siente listo para transformarse. Nadie se siente listo para cambiar radicalmente. Nadie se siente preparado para renunciar a su antigua vida. Por eso tampoco se evolucionan. Porque esperan certeza absoluta antes de actuar. Y la vida nunca funciona así. Tienes que avanzar con miedo, con dudas, con cicatrices, con cansancio, con inseguridades, pero avanzar. Porque la acción destruye cadenas mentales que el pensamiento jamás romperá. Pensar demasiado te debilita, actuar te transforma. Y escucha esto con atención. Habrá personas que se burlarán de tu disciplina porque tu disciplina les recuerda su propia mediocridad. Habrá personas incómodas con tu crecimiento porque tu crecimiento evidencia su falta de esfuerzo. Habrá personas que intentarán hacerte sentir exagerado por levantarte temprano, entrenar duro, trabajar en silencio y mantener enfoque. Pero no te confundas. El mundo siempre intentará normalizar la debilidad, porque la disciplina incomoda a quienes viven sin control. No bajes tu intensidad para encajar con personas que renunciaron a sí mismas hace años. Tú no naciste para vivir distraído. No naciste para desperdiciar tus días persiguiendo placer barato mientras tu potencial se pudre lentamente. Naciste para construir algo más grande, para dominarte, para desarrollar una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando la vida se vuelve brutal. Y sí, habrá días donde sentirás que no puedes más. Días donde tu cuerpo estará agotado y tu mente llena de oscuridad. Pero justamente esos días definirán quién eres realmente. Porque cualquiera puede seguir adelante cuando todo sale bien.
Los hombres de acero continúan cuando todo dentro de ellos quiere detenerse. Desaparecer no significa rendirse al mundo. Significa dejar de vivir para impresionar al mundo. Significa cerrar la puerta, apagar el ruido y trabajar en ti mismo hasta convertirte en alguien irreconocible. Significa dejar de anunciar metas y empezar a construirlas en silencio. Porque el poder real no necesita validación. El león no le explica a la selva por qué es fuerte. Simplemente lo demuestra con presencia. Y llegará el día donde las personas que dudaron de ti verán tu transformación y no entenderán cómo cambiaste tanto. Pero tú sí lo sabrás. Fueron las madrugadas silenciosas. Fueron los sacrificios invisibles. Fueron las veces que lloraste en silencio y aún así seguiste adelante. Fue cada momento donde elegiste disciplina sobre comodidad. Así que deja de esperar el momento perfecto. El momento perfecto nunca llegará. El cambio comienza cuando decides actuar incluso sintiéndote roto, incluso sintiéndote cansado, incluso sintiéndote perdido. Porque la transformación no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando decides resistir mientras todo duele. Y ahí es donde nace la mente de acero. Ahí es donde nace el hombre que ya no necesita motivación externa para avanzar. Ahí es donde nace alguien capaz de soportar presión sin romperse. Si sigues escuchando esto, no es casualidad. Hay una parte de ti que ya está cansada de vivir limitado. Cansada de empezar y abandonar. Cansada de mirar cómo pasan los años sin convertirte en quien sabes que puedes ser. Y esa parte necesita despertar ahora. No mañana. No el próximo lunes, hoy, porque el tiempo no se detiene, la vida sigue avanzando, y cada día que desperdicias alimentando tu debilidad, es un día más lejos de la persona que podrías llegar a ser. Así que levántate, entrena tu mente, controla tus emociones, abraza la incomodidad, construye disciplina aunque nadie te vea, y cuando el mundo intente romperte, sonríe. Porque mientras otros se destruyen bajo presión, tú te estás construyendo dentro de ella. Escribe, soy inquebrantable si llegaste hasta aquí y decidiste dejar morir tu versión débil. Suscríbete a Inquebrantable si estás listo para convertirte en alguien imposible de quebrar. Y nunca olvides esto. El dolor puede destruir hombres débiles, pero también puede crear leyendas.